Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Voy a poner aquí ejemplo número 3. Ajá, ejemplo 3. Este ya es un poquito más extenso para, claro, para ir subiendo de nivel, ¿no? Extenso, pero no difícil. Este tiene más términos, solamente, eso es lo que tiene de extenso. 6x y al cubo menos 9n x cuadrado y al cubo más 12n x al cubo y al cubo, creo que ya, ajá, y menos 3n n cuadrado, mejor dicho, x a la cuarta y y al cubo. Como les decía, más extenso, pero no más difícil. Según lo que vimos ayer, ¿qué es lo primero que tendría que fijarme? ¿En qué es lo primero que tendría que fijarme para hacer este tipo de problemas, pues? Bueno, de factorización. Las letras. En las letras, sí. Habría que buscar primero lo que conocimos ayer como factor común, ¿no? Un factor común es, en palabras sencillas, una letra que se repita en todos los términos, en este caso, en todos los Profe, términos. Ajá, dígame. una pregunta. ¿Esos que están ahí son 4 o son una Y? Son yes. Yo creo que Ah, te refieres a estos, ¿no? Estos de aquí. ajá, eso. Sí, son yes, exactamente, sí. Es que parecen Ah. cuatro, sí, tienes razón. Ajá, entonces lo primero que habría que fijarse es en qué letra se repite en todos los términos, ¿no? Y acuérdense que es en todos los términos. Si uno no lo tiene, bueno, que ya le estoy diciendo la respuesta, ¿no? Si uno no tiene una letra, entonces ya no puede ser factor común. Primero quiero que me digan cuál letra no está en todos los términos. ¿Cuál? La N. La N, La N. exactamente. Porque este término tiene N, este también, pero el primero no. Y bueno, si seguimos viendo, ya vemos que sí hay X en todos los términos, sí hay. Hay X y también hay Y. Bueno, que ya los marqué aquí. Sí hay Y en todos los términos. Así que definitivamente, bueno, ese vamos a hacer. No cabe aquí al lado, así que voy a hacerlo aquí debajo. Igual. Y vamos a poner los términos en común o factor común. Primero vamos a ir con las letras, ¿no? Que son más sencillas de ver. X y Y. Pero mi pregunta es, ¿cuál de todas debo elegir? Porque tengo X, X cuadrado, X al cubo, X a la cuarta. ¿Cuál de todas debería escoger, según lo que vimos ayer? El que sea menor. El que sea de menor exponente. ¿Cuál sería entonces? ¿Será que es X al cuadrado? El 3. Ujú. ¿Cuál sería? A ver, ¿alguien dijo por ahí algo? El 3. El 3. Estamos hablando todavía de las X. El 2. Yo creo que más bien sería la primera, ¿no? Porque Sería la está primera. la que está a la uno. Recuerden que tiene que ser el que tiene el menor exponente. Ciertamente aquí hay un x cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, pero el más pequeño es este, porque su exponente es uno. Recuerden eso siempre. Deben elegir el que tiene el menor exponente. Esa es la regla. Bueno, aquí hay un uno que no se pone, no voy a ponerlo para que se vayan acostumbrando. Listo, bueno, la x está bien tomada. Ahora vemos las y's. ¿Cuál y tiene el exponente más pequeño? ¿Cuál de las, bueno, de todas, ¿no? Pues hay cuatro y, ¿cuál tiene el menor exponente? ¿Qué me podrían decir de ese? Parece una pregunta capciosa, ¿no? Porque todos tienen Todos el tienen el mismo mismo, exponente. exactamente. Si todos tienen el mismo exponente, y cubo, y cubo, y cubo, pues no hay nada que elegir, se pone y cubo. En este caso, pues no hay ninguna que sea más pequeña, así que se elige la misma porque todos son iguales. Bien, las letras son fáciles de ver, de analizar. Pero los números hay que trabajarlos un poquito más. Así que voy a poner todos los números que hay en los términos, ¿no?
el 6, voy a poner el 9 también, el 12 y el 3. Y si recordamos de ayer, el procedimiento que yo hago aquí es simplemente buscar sus factores. O entiéndase como los números que pueden dividir. Por ejemplo, al 6 de manera exacta. Siempre comenzamos con 1 porque el 1 divide a todo mundo de manera exacta. ¿Qué otro número divide al 6 de manera exacta? El 2. ¿Y qué otro? El 3. ¿Y qué otro? El 6. Esta parte es simplemente tablas. Buscar números que dividan exactamente a cada número. Así que si no te acuerdas de las tablas, puedes repasarlas porque te vendrá bien. Entonces aquí el 9 lo divide el 1, también lo divide el 3 y solamente, bueno, el 9. Si vemos el 12, al 12 lo divide el 1. Este tiene un montón. Lo divide el 1, el 2, lo divide el 3, lo divide el 4, lo divide el 6 y por último lo divide el 2. Y el 3 será el que tiene menos porque nada más lo divide el 1 y sí mismo el 3. Luego de haber buscado todos los números que dividen a cada número, ¿cuál debo elegir? Según lo que vimos ayer, ¿qué recuerdan? ¿Cuál se debería elegir? El 3. El 3. Y para que se esté preguntando por qué el 3, porque lo que debemos elegir es el número más grande que se repita en todos. El número más grande que se repita en todos. Y digo todos porque dirán, profesor, pero ¿y por qué no agarramos el 6? Porque el 6 no aparece en los factores del 9. Así que no puedo agarrar 6. No puedo agarrar 12 definitivamente porque no aparece en ningún otro. Y el único número que se repite y que sea el más grande entre todos va a ser el 3, porque aquí aparece el 3, aquí también y por acá también. Recuerden que debe aparecer en todos. Si no aparece en todos, no vale. Debe aparecer en todos y además ser el más grande. Porque podríamos haber agarrado, bueno, el 1, pero el 1 no es el más grande, por ejemplo. Así que tomamos el más grande, nada más. Y ese lo ponemos acá. Esto, chicos, chicas, es el factor común. Todo esto que hemos hecho es encontrar el factor en común, que va a ser el número, si nos fijamos en los números, va a ser el número que divide a todos, pero que es el más grande. Y las letras que se repiten todos, pero que tienen exponente más pequeño. Así como para resumir, ¿no? Y ahora para terminar este ejemplo, lo que vamos a hacer es dividir. ¿Qué cosa, profesor? Vamos a dividir cada uno de los términos, como por ejemplo el primero que se llama, bueno, que es 6xy al cubo, hay que dividirlo entre el factor común. Y queda algo como esto. Dividimos los números, 6 entre 3 es 2. Oye, ese 2 quedó feo. 2. Tenemos una x arriba y una x abajo, exactamente igual. Pueden hacerlo con el método largo, que sería pues restar los exponentes, pero ya a estas alturas deben ir familiarizándose en que si tenemos dos cosas exactamente iguales en una división, ellas se simplifican. Uy, pero con ese color no va a quedar bien. Ellas se simplifican, vamos a ponerlo así. Se simplifican. Y por último, pues aparece lo mismo, casualmente. Tenemos y al cubo arriba y y al cubo abajo, así que deben intuir que eso se simplifica. Es decir, que esta división solo dio como resultado 2. Y ese resultado es el que voy a poner aquí en el como primer término en el paréntesis. 2. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Sí, profesor, tengo una pregunta. Dígame, dígame. En la parte del 6, 9, 12 y 3, ¿de dónde salieron? ¿De dónde te refieres a la parte esta que está en azul? Esto de aquí. Sí, esa, profe. Sí, salieron de los factores. Mira, 6, 9, 12 y 3. Listo, profe. También tengo otra. Ajá, dígame, dígame. ¿Y por qué se simplificó en la última parte que acaba de señalar? Sí, porque
Porque este es un atajo de la regla de los exponentes. Si tú tienes aquí, por ejemplo, x dividido entre x, hay que recordar que esto es una división de exponentes de bases iguales. Se pone la misma base y se resta el exponente de arriba menos el de abajo, que esto resultaría en x a la 0 y cualquier cosa elevado a la 0 es 1. Así que en lugar de ponerte a hacer esto cada vez que ves eso, lo puedes simplemente simplificar. Porque es la misma cosa, pero resumido. ¿Eso responde a tu pregunta? ¿Me dices, por favor? Sí, profe, gracias. Vale, perfecto. O sea, esto de aquí es un super atajo que deben ir asumiendo. Porque ciertamente se pueden poner a aplicar la regla y todo eso, pero para temas de tiempo les va a hacer perder tiempo, la verdad. Así que vayan familiarizándose con eso que les acabo de decir. Es mucho más rápido de hacer. Vamos a hacer la siguiente división. 9nx cuadrado y al cubo ¿entre quién? Entre el factor común que acabamos de, bueno, que sacamos hace un momento. Voy a ponerlo así para que veamos algo. Como siempre empezamos con los números. 9 entre 3 es 3. Se van a dar cuenta de que todas las divisiones van a dar exactas, porque hicimos bien nuestro trabajo. Y me refiero al de acá, ¿no? Si hacemos bien esta parte, acá les debe dar números exactos sin problema. Hay un detalle aquí. N está en el numerador, pero no hay nadie en el denominador. Así que no hay nadie que lo pueda simplificar, así que el feliz se queda solito. Vamos a ver las x's. Tenemos x al cuadrado, x elevado a la 1. Realmente lo que hay que hacer aquí es trabajar rápido. Porque si se ponen a hacer aparte división de potencias de bases iguales, puede que les haga perder tiempo. Yo sé que ustedes lo saben, porque ustedes saben que esto, vamos a poner por aquí arriba y luego lo borramos. X al cuadrado entre x es una división de potencias de bases iguales. Se pone la misma base, se restan los exponentes y quedaría x a la 1 y esa x no se pone, esa 1 no se pone, así que quedaría x. Pero todo eso lo puedes hacer mucho más rápido si ya dominas esto, digamos, de manera automática, ¿no? Cuando vean esto, dice, ok, 2 y 1 quiere decir que aquí nada más queda x. Claro, eso lo deben haber ya interiorizado un poquito para que salga automático, ¿no? Por último, tenemos exactamente la misma cosa, y al cubo y y al cubo, así que eso se simplifica. No es que sea cero, recuerden que simplificar no es lo mismo que sea cero. Si aplicamos la regla de los exponentes, van a ver que eso en realidad queda 1 y no 0. Que a veces cuando uno dice simplificar, piensan que queda 0 y no queda 0. Simplemente se elimina. Bien, lo que nos dio de esta operación se pone aquí, al lado del siguiente, ¿no? 3nx. Pero debo recordar que esto tenía un signo de menos antes, así que ponemos el signo de menos. Y hay que hacer pues lo mismo con todos los demás. Yo creo que aquí nos queda espacio, así que vamos a borrar un poquito por aquí. Yo creo que cabe acá arriba. Vamos a hacer el siguiente que es 12nx cubo y cubo. ¿Dividido entre quién? Entre el factor común 3x y al cubo. Esto resultaría, a ver, voy a ponerlo aquí debajo. Nos estamos quedando sin espacio ya. Primero los números. 12 entre 3 es 4. N, no hay nadie que lo esté dividiendo ni nada, así que queda él solito. X al cubo entre x a la 1 queda x al cuadrado. Nótese que aquí me salté lo de la regla. Ya lo vamos a estar haciendo o vamos a estar tratando de hacerlo sin escribirlo aparte. Y esto se simplificaría. Lo que quiere decir que nada más quedaría 4nx al cuadrado. Ponemos entonces esa respuesta por acá. 4nx al cuadrado. ¿Qué signo lleva? Positivo. Porque aquí está positivo, ¿no? El término anterior era positivo. Y por último, creo que cabe... por aquí cabe. 3n al cuadrado, x a la cuarta y y al cubo. Todo eso debe dividirse
¿Entre quién? Entre el factor común, que es 3xy al cubo. 3 entre 3 es 1. N cuadrado y abajo no hay ninguna n, así que él queda feliz. Nadie lo simplificó. X a la cuarta entre x a la 1 es x a la 3. Nótese que nuevamente no he hecho el procedimiento largo, sino que simplemente lo he hecho, digamos, de vista, ¿no? Y bueno, esto se simplificaría, no pasa nada con ellos, simplemente se eliminan. Y la respuesta es 1n cuadrado x al cubo. Ese 1 podríamos omitirlo y solamente poner n cuadrado x al cubo. ¿Qué signo lleva? El que tenía anteriormente el término, sería negativo. Y cerramos paréntesis. Y con eso hemos terminado de factorizar este ejemplo de aquí. ¿Alguna pregunta? A ver si queda bonito. Ahí más o menos. ¿Alguna pregunta? Una vez que hayan dominado esto, créanme que van a hacerlo sin hacer las divisiones. O sea, de manera para explicar el tema, yo estoy haciendo las divisiones, o sea, estoy escribiendo las divisiones. Pero va a haber un momento en que lo van a hacer sin hacer eso, lo van a hacer casi que de vista. Claro, hay que hacer la práctica, ¿no? Hay que practicar para que puedan desarrollar eso. ¿Alguien va a preguntar algo? Profe, tengo una pregunta. Ujú. Que le 12n con x al cubo, Ujú. ¿por qué la respuesta sería 4nx al cuadrado? Ok, la pregunta es ¿sobre qué específicamente? Mira, acá lo Que la respuesta resolvimos. sería x2 y no x3. Ah, porque tenemos aquí, mira, aquí tenemos x al cubo y está dividido entre x a la 1. Debes aplicar la propiedad de los exponentes, que como les decía, eh, deben ir dominando eso y hacerlo casi que al ojo, ¿no? No es tan difícil como suena, pero si tú ves aquí x al cubo y está dividido entre x a la 1, pues le quitas 1 al exponente y queda 2. O puedes escribirlo aparte, x al cubo, a ver, ¿qué es lo que les decía, no? Que esto va a llegar a un punto en que lo van a hacer al ojo. ¿Qué hacemos con eso? Aplicamos la ley de los exponentes. Es que de tanto verlo van a decir, ah, pero es que ya se queda eso, queda x al cuadrado. Pero es de tanto hacerlo, ¿no? Lo van a hacer así, casi que instantáneo. No sé si eso... Listo, profe. Ajá, ok. Profe, una pregunta. Dígame. Gracias. Ajá, dígame. Una pregunta. En el último, ¿por qué cuando ya entre las comillas, por qué le quitó el uno en la última? Sí, porque esto lo hemos conversado antes, ¿no? Este uno, los unos a veces o casi siempre se ignoran. No se pone el uno. Tú sabes que aquí hay un uno, pero en álgebra los unos suelen ignorarse cuando son exponentes y cuando son la parte numérica de un factor algebraico. Suele no ponerse. Pero puedes ponerlo y estaría bien también. ¿Alguna otra pregunta? Vale, parece que de momento no hay preguntas. Bien, a ver, vamos a hacer un recuento para poder entrar al otro, digamos, mini caso. Porque el primer caso que estamos viendo es este, ¿no? Caso uno que leo nuevamente del libro, cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero en la primera parte, o la primera, digamos, forma en que puede aparecer, se llama así, factor común monomio, porque lo que habíamos hablado, ¿no? El factor común es un monomio, valga la redundancia, un monomio. Es decir, es un solo término. Si vemos el ejemplo 2, vemos que el factor común de este ejemplo también era un monomio. Monomio, y nuevamente lo repito, me estoy refiriendo a un solo término. Y si vemos el ejemplo 3, vemos que el factor común, que es este de aquí en este caso, también era un monomio. Un monomio.
Pero sucede que también existe factor común polinomio, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto lo llamaríamos B, porque todavía estamos en el caso 1, y este sería factor común polinomio. Factor común polinomio. Vamos a ver hoy solamente un ejemplo para que vean más o menos a qué me estoy refiriendo. Vamos a poner aquí ejemplo 1, porque necesito contarle un par de cosas adicionales. A ver, este va a ser, como siempre, el ejemplo introductorio. Es súper sencillo, pero es para que vayamos viendo el concepto, ¿no? Vamos a tener en este caso x multiplicado por a más b más m multiplicado por a más b. Lo primero que podemos notar en este primer ejemplo de factor común polinomio es que hay dos términos. Para empezar, hay dos términos. Este sería un solo término, x por a más b. Y el otro término, m por a más b. Tienen algo en común, que es bastante evidente a la vista, ¿no? Tienen en común esto, que es a más b. Ambos tienen a más b. Por lo tanto, ese va a ser el factor común. Por eso el caso se llama factor común polinomio. Porque ahora el factor común va a ser a más b, que es un polinomio. Profesor, pero en los problemas anteriores, por ejemplo, aquí tenía 3x y y al cubo. Eso no es un polinomio. Para diferenciar un polinomio de un monomio, ¿qué pasa? Un monomio puede ser esto: 3x, y, z, r, n, m, p, q. Todo es un solo término porque no está dividido por ningún signo. Lo que hace de diferencia un monomio de un polinomio es que esté incluido un signo dentro de él. Todo esto sería un monomio, porque no hay ningún signo de más o de menos que esté, digamos, dividiendo o separando los términos. Sin embargo, en el ejemplo que estamos viendo a continuación, este que estamos viendo, vemos que esto de aquí, a más b, es un polinomio, porque la a está separada de la b por un signo de más. Eso es lo único que diferencia un monomio de un polinomio. Así que, para fines de este ejemplo, debemos entender que esto sí es un polinomio, y por eso se llama factor común polinomio. Así que yo lo dejaría entre paréntesis para que no se vea un poco enredado, ¿no? ¿Qué hacemos en factor común monomio? Dividimos cada uno de los términos. El primer término sería x, a más b. Lo dividimos entre a más b. En este caso súper sencillo, porque es introductorio, vamos a ver que esto es igualito. A más b es igualito a a más b, y podemos simplificarlo. Hay un par de reglas que luego les enseñaré para que no cometan simplificaciones extrañas que no pueden hacerse, pero lo veremos más adelante. Y aquí solamente me quedaría la x solita, porque ya se simplificó a más b con a más b. Así que eso, abrimos paréntesis, ponemos la respuesta. Por último, vamos a simplificar o a dividir el otro factor m a más b entre a más b, que es el factor común. Nuevamente se simplificarían y quedaría solamente la m, que lo pondría por aquí. ¿Qué signo lleva? El que tenía anteriormente el término. Y listo. En resumen, eso es lo que hay que hacer en un factor común polinomio. La diferencia más grande va a ser que el factor común, ya como lo he dicho un par de veces, no va a ser un monomio, sino un polinomio. Pero el procedimiento es exactamente igual. Me refiero al procedimiento en el que hay que dividir y tal. Todo eso es exactamente igual. ¿Alguna pregunta sobre este primer ejemplo introductorio? Vale, al parecer no hay preguntas. Ok.